Hola, buenas noches. Mi nombre es Wilfredo. Trayéndoles el mensaje del día. Vamos a hablar de esperanza. Seguimos en la serie del libro de Romanos, de la carta a los Romanos. Am, Esta carta pareciera un poco judía, pero sí había gentiles y me imagino que habían judíos que creían en Jesús, que a Pablo les escribe una carta increíble, es maravillosa, y que no puedes pasar, que no puedes leer rápidamente, que si la lees rápidamente regresa y haz paros, acampa, pon tu tienda de acampar y pasa días, semanas o años si es posible leyendo. No es porque hay verdades que necesitamos. Una de las cosas que yo creo es que esta carta de los romanos hace es que te libera del poder del pecado, del poder del pecado. Um, el poder del pecado es interesante, porque el poder del pecado, por ejemplo, los fariseos pensaban que no estaban bajo el poder del pecado. Ellos no pensaban que estaban bajo el poder del pecado porque ellos confiaban de que guardaban la ley de Moisés. Los publicanos, las prostitutas, los cobradores de impuestos, ellos no se declaraban ellos sí sabían que estaban bajo el poder del pecado. Pero ¿cuál era la diferencia entre los fariseos y los publicanos y los pecadores? Que los dos están bajo pecado. Esa es la clave. O sea, no se trata de decir esta persona es pecadora y esta persona que está en iglesia ya no es pecadora, o que cree en Jesús ya no es pecadora, porque al final de cuentas el pecado es más sutil. Jesús dijo, el pecado es que no creen en mí. Había personas, discípulos, apóstoles que seguían a Jesús, y Jesús tenía que llamarles la atención por su incredulidad en él. Esa es la clave. Entonces, la mentira va a llegar, que es el pecado. La mentira es el pecado. La mentira llega, y por la mentira ah, el pecado el, el- el pecado se adueña de nosotros. Entonces dice la palabra que nosotros vivíamos esclavos del pecado. Esta carta de los romanos, yo creo que lo que hace es que nos libera del pecado y de la penalidad del pecado, que es la penalidad del pecado, es la muerte, la paga del pecado. Entonces nos libera del pecado, nos libera de la paga del pecado, que es la muerte. Entonces, ¿cómo lo hace? A través de la justicia de Jesús. No de nuestra justicia, sino de la justicia de Jesús. Por eso es que es importante leer esta carta de los Romanos y entender cómo funciona la justicia de Dios. La justicia de Dios era algo que estaban esperando, que vendría en un futuro. Por eso dice Jehová nuestra justicia. En el libro de Jeremías, Jehová nuestra justicia significa que Jesús es nuestra justicia. Jesús es nuestra justicia. Entonces vamos a desarrollar en estos videos el tema de los romanos, y de tratar de esta justicia, para que se desate, se abra el poder, el reino de Dios. Dios no se va a manifestar si hay pecado. Dios no se va, al contrario, lo que viene son castigos. Pero ahora, si entendemos la carta a los romanos, si entendemos lo que los romanos están, entonces vamos a hacer a Jesús nuestra justicia. Y entonces se cumple la palabra, que Él por la fe, nos transfiere su justicia. Jesús ya hizo la obra, entonces ahora nosotros nos beneficiamos de su obra. Romanos 5:1: por tanto, habiendo sido justificados por la fe,
tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados por la fe, no por las obras, por la fe, por la fe. Creemos y hablamos. Esa es la fe. Creer y hablar. Entonces, creemos en Jesús. Jesús es nuestra fe. No se trata de decir voy a tener fe como que fuera algo propio o algo aparte. No, la fe es Jesús. Cuando una persona tiene fe es porque tienen alto a Jesús, glorifica a Jesús. Cuando la mujer dijo si tan solo tocase el borde de su manto seré sana, tenía un gran concepto de Jesús. Primera, sabía que Jesús estaba más allá de la ley, porque la ley determinaba que ella estaba en pecado y merecía ser apedreada, porque si ella no cumplía, era impura, por su flujo de sangre era impura. Entonces la misma ley no permitía que ella se acercara a Jesús, pero ella, su esperanza era Jesús. Su esperanza era Jesús. Y esta esperanza no avergüenza. Esta esperanza no es una fantasía, no es una película de Hollywood. Es algo real, porque es una persona. Es la persona de Jesús. Es el hombre Jesús. Esta esperanza no es cuestión de que te estés imaginando y te va a decepcionar, porque no es algo real. Esa esperanza no avergüenza. Dice en Romanos 5:2, versículo 2, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza. La esperanza es esperar sin que veas algo. Esa es la idea de la esperanza. Uno confunde la esperanza con la fe, porque dicen, es que si es por fe, no vas a ver nada. No, es la esperanza. La esperanza es la que no mira nada. La esperanza solo tiene algo que está esperando, pero no está en el ambiente, no está en el radar. Solo está esperando. Entonces, esta esperanza en el mundo, cuando una persona tiene esperanza, pero no es en Cristo, se lleva unas desilusiones. Unas desilusiones porque uno descubre, wow, lo que yo estaba esperando no es verdad. Por ejemplo, un niño que cree que le dicen que Santa Claus viene y que va a venir a dejar juguetes. Ese niño tiene una esperanza, pero después descubre que su esperanza es una mentira. Entonces su esperanza se desilusiona. Jesús no desilusiona. Jesús no es una fantasía. Jesús es una persona en quien tú puedes confiar. Entonces Él es una esperanza viva. Dice, y la esperanza, versículo 5, no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Porque mientras aún éramos débiles, en su tiempo Cristo murió por nosotros, por los impíos. Y porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por lo bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo es esto, sino que también nos gloriamos
en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Entonces, la esperanza es Jesús, es Jesús. Esa es nuestra esperanza. Y esa esperanza no vergüenza, no te va a humillar. Esa esperanza no te va a humillar. Te puede hacer esperar. Te puede hacer esperar. Qué tremendo estas hermanas que eran amigas de Jesús. Su hermano se enferma. Jesús andaba en otro lado. Lo mandan a llamar que venga y ore por que sane a su hermano Lázaro. Y Jesús no viene. Las hermanas tenían la confianza en Jesús. Creían en Jesús. Amaban a Jesús. Y Jesús no llega. Y su hermano muere. Eso podríamos decir que la esperanza avergonzó, que desilusionó. Pero Jesús aparece, Él llega y llega a tiempo. Quizás para las hermanas ya era muy tarde, pero Jesús llegó a tiempo. Él sabía lo que quería hacer. Y Jesús resucita a Lázaro. Jesús resucita a Lázaro porque él quería usarlo para su gloria, para que viera el pueblo judío que Él era Dios, que Él era el Jehová encarnado en la carne, que el Padre vivía en Él y Él estaba en el Padre. Entonces hace un milagro increíble y esa es la esperanza. Esa es la esperanza. Quizás tú no comprendas, quizás estás pasando momentos difíciles, momentos duros, pero no puedes quitar tu esperanza de Jesús. Él es el único que nos puede ayudar. Él es el único que nos puede, que nos da algo real, que no es una fantasía. Nosotros somos buenos para hacer fantasías. Tenemos ideas, fantasías, pero esas fantasías no se cumplen y quedamos avergonzados. Pero cuando ponemos nuestra confianza, nuestra esperanza y creemos y le creemos a Jesús, que Él no es mentiroso, que lo que Él dice es cierto, entonces esa esperanza no nos avergüenza. En el libro de Apocalipsis dice que Jesús es el fiel y verdadero. Fiel y verdadero. Dos cosas importantes que Él no cambia. Lo que Él dice lo hace. Él no miente. Las personas nos pueden mentir, pero Jesús no miente. Así que pongamos nuestra esperanza en Jesús. Ese es el tema del día de ahora, de la serie de la carta a los Romanos. Que Dios te bendiga y que encuentres en Jesús la justicia que solo en Él se puede encontrar. Que no es algo que tú fabriques, sino que solo Jesús te puede dar la justicia de Dios. Dios te bendiga. Te veo mañana. Bye bye.